Bueno, bienvenidos a un vídeo sobre el tema cero que se da tanto en cultura científica de primero de bachillerato como en otras asignaturas, como biología de segundo o ciencias de la tierra y medioambientales también de segundo. Bien, entonces en el tema este de la ciencia han surgido algunas dudas sobre una de las diapositivas, sobre que hay cosas que no aparecen del todo claras o no suficientemente bien explicadas. Entonces, tenemos aquí en primer lugar el concepto de ciencia, un concepto general. Aquí un concepto más amplio, tenemos una definición un poco más fina y más precisa de lo que es la ciencia. Lo siguiente son las fases del método científico, que se han explicado en clase con un ejemplo, con dos. Y he aquí la diapositiva que ha generado algunas dudas, algunas interpretaciones posiblemente confusas. Bien, entonces, ¿qué dice esta diapositiva? Dice aquí que hay una disciplina que se llama filosofía de la ciencia, que trata de conocer cómo se construye el conocimiento científico y si este conocimiento científico se corresponde con la realidad. Entonces, en esta diapositiva se habla un poco de filosofía, como dice ahí, de filosofía de la ciencia, que es una rama de la filosofía que también se conoce como epistemología, ¿vale? Esta rama de la filosofía es útil en ciencia porque nos ayuda a saber si una teoría es más o menos correcta, nos ayuda a saber interpretar correctamente los experimentos o las observaciones, etcétera, etcétera. Entonces, lo que viene a continuación es una frase que menciona a Karl Popper, un filósofo austríaco que hizo grandes avances en filosofía de la ciencia, ¿vale? Por lo que vamos a ver a continuación. Bien, ¿qué decía Karl Popper? ¿Qué decía este filósofo? Tenemos aquí el punto 1, que dice que no hay verdades definitivas en ciencia, solo hay verdades provisionales. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, sabemos que actualmente en física, en diferentes ramas de la física, está vigente la teoría de la relatividad de Einstein. Bien, pues esa teoría, que son varios elementos en la teoría, la teoría se considera correcta actualmente. ¿Por qué? Porque es una teoría que hace predicciones correctas, es una teoría que se corresponde con un montón de observaciones y la consideramos correcta. Bien, pero esa verdad, considerar que la teoría de la relatividad de Einstein es correcta, esto no es una verdad absoluta, no es una verdad eterna. ¿Por qué? Es posible que el día de mañana haya alguna observación o algún experimento o algo que encontramos en la naturaleza, algún fenómeno natural, que no se corresponda con la teoría de Einstein. Entonces, claro, si hay algo en la naturaleza que no se corresponde con la teoría de Einstein, esta teoría tendría que ser descartada. Entonces, la teoría de Einstein no es una verdad absoluta y eterna, es una verdad provisional. ¿Qué dice el punto 2? Dice algo que ya he mencionado ahora en el punto 1. Dice que si se demuestra que una hipótesis es falsa, esta hipótesis ha de ser descartada, con lo cual habrá que encontrar una hipótesis alternativa que sí que sea correcta, es decir, que sí que se ajuste con los resultados experimentales o con las observaciones o el tipo de investigación que se quiera hacer en ciencia. Entonces, por ejemplo, podríamos irnos 2 siglos atrás, cuando estaba vigente, hace no tanto tiempo, estaba vigente la teoría de la gravitación universal de Newton. Esta teoría, que tiene una fórmula principal que no vamos a ver, pero es una teoría que se ajustaba muy bien con la realidad, sobre todo con los movimientos de los astros dentro del sistema solar, los movimientos de los planetas, los movimientos de los satélites, de los cometas, etcétera, etcétera. Entonces, esta fórmula de Newton se correspondía muy bien con lo observado en el sistema solar. Con lo cual, podríamos considerar que esta teoría es correcta, ¿vale? Y esto que voy a decir es una cuestión que parece que no, pero es filosófica, y es que si una teoría científica se ajusta
con lo que observamos en la naturaleza, la podemos considerar correcta, al menos provisionalmente. Pues bien, hace unos 100 y pico años había un problema con la teoría de la gravitación de Newton, porque la órbita de Mercurio tenía, digamos, un comportamiento que no se ajustaba del todo con la teoría de Newton. Entonces, claro, ahí surge un problema. Surge un problema porque se consideraba que la teoría de Newton era correcta, pero ¿qué pasa? Que esa teoría no encaja, esa teoría no es capaz de explicar la anomalía, digamos, en este caso la órbita de Mercurio, la órbita de Mercurio. Pues bien, la teoría de la gravitación estaba en crisis y después surgió una teoría que ya hemos comentado, la teoría de la relatividad de Newton, y esa teoría de la relatividad, con unos planteamientos sobre el espacio-tiempo y demás, esa teoría sí que encajaba con la órbita de Mercurio. Esa teoría sí que podía explicar satisfactoriamente la, digamos, anómala órbita de Mercurio. Entonces, llegado a este punto, podríamos considerar que la teoría de la gravitación universal de Newton fue descartada y en su lugar pasamos a considerar como verdadera la teoría de la relatividad de Einstein. Bien, entonces esto con respecto al segundo punto, ¿vale? Hay algún ejemplo más, ¿vale? Por ejemplo, la teoría de la evolución de Lamarck se consideraba correcta cuando surgió y cuando se extendió, pero no encajaba con observaciones que se hicieron después sobre la fisiología de los seres vivos, ¿vale? Sobre cómo se heredan los caracteres biológicos, etcétera, etcétera. Entonces, como hubo observaciones que no encajaban con la teoría lamarckiana, pues después surgió la teoría de la selección natural de Darwin y Wallace, que sí que era una teoría que explicaba satisfactoriamente la evolución de los organismos y que no entraba en contradicción con observaciones que se habían hecho en los seres vivos. Como he dicho, observaciones de tipo fisiológico, de cómo se heredan las características biológicas de padres a hijos, etcétera, etcétera. Bueno, por último tenemos el punto 3, que lo que dice es que toda hipótesis científica ha de ser falsable, o lo que es lo mismo, ha de ser refutable. Esto significa que una teoría científica o una hipótesis tiene que ser refutable, tiene que haber alguna manera imaginable de demostrar que sea falsa, ¿vale? Entonces, cualquier teoría científica, para no ser tramposa, para no hacer trampas, en términos de filosofía, de lo que sería la filosofía de la ciencia, tiene que ser una teoría que, insisto, tenga que haber alguna manera posible de demostrar que sea falso. Por ejemplo, la teoría de la relatividad de Einstein es una teoría refutable. Esa teoría nos dice que la velocidad máxima en el universo es la velocidad de la luz en el vacío, poco menos de 300.000 kilómetros por segundo, un poco menos de esta cantidad. Pues bien, podríamos imaginarnos un experimento en el que se mida que hay partículas subatómicas que pueden moverse más rápido que la luz, ¿vale? Eso podría ocurrir. Es decir, es algo que podemos imaginarnos, que en un experimento se vea que se puede superar la velocidad de la luz. Con lo cual ya podríamos decir que la teoría de Einstein es incorrecta, al menos parcialmente. Ya será la filosofía de la ciencia la que se encargue de decirnos qué partes de la teoría son erróneas y qué partes seguirían siendo correctas, qué partes se salvarían de esta hipotética refutación. Bien, entonces, las teorías, como digo, tienen que tener esta característica, tienen que ser refutables. Esto no pasa con afirmaciones, por ejemplo, que se dan en las pseudociencias, en las religiones, en la mitología, etcétera, etcétera. Por poner un ejemplo, yo podría afirmar que existe un ente en el universo que es un unicornio invisible. Yo podría hacer esta afirmación si quisiera. Entonces, ¿esta afirmación es refutable? Pues no. Si uno lo piensa, no hay manera imaginable de demostrar que esto sea falso. Porque una persona podría decirme, bueno, yo he explorado todo el universo
en su totalidad y no he encontrado este unicornio invisible. Pues bien, yo que estoy afirmando que el unicornio invisible existe, podría decir que ese unicornio no ha sido detectado porque es invisible, ¿vale? Y se me podría responder que se ha observado el universo con un montón de instrumentos y detectores de fuerzas gravitatorias que pudiera generar ese unicornio invisible, pero bueno, yo podría defenderme siempre, en cualquier caso, diciendo que ese unicornio rosa invisible existe, pero que no se detecta porque no solo no es invisible, sino que no tiene masa, con lo cual no se puede detectar por métodos gravitacionales ni por ningún otro método. Incluso podría afirmar que este unicornio es inmaterial. Y claro, cuando entramos en el mundo de lo inmaterial, pues son cosas indetectables que no hay manera de comprobar si eso inmaterial existe o no, porque bueno, en principio pues no hay manera de detectar algo que sea inmaterial. Algo que sea inmaterial no se mueve, no tiene masa, no tiene posición, con lo cual aquí entramos dentro de lo que podríamos llamar pensamiento mágico, cosas etéreas que sí que uno, bueno, insisto, no habría manera de demostrar que esto sea falso, no habría manera de comprobarlo. De modo que afirmar que existe un unicornio invisible o afirmar que existen dioses inmateriales es una afirmación que no sería científica. Es una afirmación tramposa porque es invulnerable a una posible crítica científica. Es decir, en ciencia todo lo que se afirme tiene que ser posible que mediante algún experimento, mediante alguna prueba, mediante alguna observación, pues se ponga a prueba esta afirmación. O sea, no tiene que ser posible demostrar que sea falso, de alguna manera al menos imaginable, ¿vale? Puede ser que haya afirmaciones que no se puedan comprobar con la tecnología actual, ¿vale? Pero, insisto, tendría que haber alguna manera, digamos, que podamos imaginarnos en que esta afirmación que hagamos sea falsa. Entonces, esto en la ciencia de verdad, en la ciencia correcta, lo que se afirma, insisto, tiene que ser refutable. Y esto es que tiene que haber alguna manera imaginable de demostrar que sea falso. Esto sería todo lo relativo a esta diapositiva que ha generado algunas dudas. Un saludo.